Hace rato que el país está dividido y perdió los consensos mínimos. Esta es una de las razones por las que el plebiscito, que es una instancia democrática, no solucionará el problema de fondo. Ningún sector tiene la fuerza política suficiente. Todos están obligados a entenderse y la política no está dispuesta a eso. O peor aún, ¿es la ciudadanía la que está polarizada y en la que no se entiende en un mínimo común? El gobierno de Gabriel Boric es un gobierno débil. No solo perdió ante José Antonio Kast en primera vuelta, sino que en segunda vuelta tuvo, es verdad, una avalancha de votos, pero para los que el presidente no fue su primera opción. Fue un voto por defecto, lejano, poco comprometido. Y a la primera de cambio le retiran el apoyo. Es lo que ha ocurrido a solo 3 meses de iniciar el mandato. Este es el presidente con más bajo apoyo desde el retorno a la democracia a estas alturas. Todo un récord. Hasta Sebastián Piñera le ganó cuando estaba en este mismo periodo, los 3 meses. También es un gobierno débil porque es apoyado por 2 coaliciones que poco se entienden y con el correr del tiempo, de poco tiempo, puede quedar en evidencia que es más una convivencia táctica, más que ideológica. La relación entre el Partido Comunista más el Frente Amplio, con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, es eso, una relación táctica. Este gobierno es débil porque no tiene mayoría. El enojo, la ira de la senadora Fabiola Campillay en los últimos días, porque la ley de indulto a los que cometieron delitos después del estallido social no se puede tramitar ante la falta de votos, que es una promesa además que está en el programa, es simplemente eso, la manifestación de que no hay votos suficientes. La senadora incluso ha pedido audiencia, pero ni el presidente ni Giorgio Jackson la reciben, muestra de debilidad. Lo que hemos dicho son problemas estructurales, pero hay otros. Las idas y venidas del presidente en temas esenciales es otra causa de esta debilidad. Por ejemplo, en el tema del plebiscito constitucional, de decir el gobierno que no hay programa sin nueva constitución, a decir que hay programa aunque gane el rechazo. Son declaraciones complicadas porque si no hay programa, en la práctica no hay gobierno. Los gobiernos llegan a cumplir las promesas que ofrecieron. Y si hay programa, con esta constitución pareciera que el cambio constitucional no es tan trascendente. Entonces son contradicciones evidentes. Y el gobierno finalmente entendió algo obvio. Dar a entender que apoya el proyecto constitucional porque si no, ¿quién le va a creer otra cosa? El apoyo del presidente Boric en esa extraña cadena nacional del lunes en la noche, el día en que entregó el texto definitivo, es eso, terminar con una especie de torpe ambivalencia. Pero hay problemas, porque como les decía anteriormente, este es un gobierno con 2 coaliciones. Nunca desde el retorno a la democracia había ocurrido algo así. Y hay inconvenientes, porque tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio están por aprobar el proyecto constitucional sin ninguna promesa de hacer posteriores modificaciones, salvo algunas voces por ahí. El llamado socialismo democrático, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, dicen que aprueban para luego modificar. No les gusta el texto así como está. Y esta es una diferencia fundamental. Y el presidente Boric tiene que transitar como una especie de equilibrista entre ambas posiciones y no le resulta mucho. Todo esto debilita la opción del apruebo. El PPD sacó una extensa declaración para decir que aprueba, pero con tantas cosas esenciales que dan razón para un rechazo. Dicen hay que modificar todo esto. El Partido Socialista está también en eso, aunque con más timidez. No creo que la historia se repita, como se dice, pero a veces se parece. Una de las críticas que se hizo a la Unidad Popular liderada por Salvador Allende fue no haber llegado a un acuerdo con la democracia cristiana. El programa de Radomiro Tomic y el de la Unidad Popular eran muy parecidos. Y ahora no había muchas diferencias entre el programa de la banderada de la democracia cristiana, Jasna Proboste, con el de Gabriel Boric. Boric podría haber incorporado a la democracia cristiana al gobierno, donde son mayoría las fuerzas del sector de la izquierda, para ampliar la base política. Pero no tuvo espacio por la altanería y miopía del Partido Comunista y grandes sectores del Frente Amplio. Pero eso ahora les pesa. Y esta es otra debilidad más. Y agrega todo esto que el incontinente Fernando Atria dio una entrevista al diario El País de España, donde señala que el proyecto constitucional es refundacional.
una palabra que había sido convenientemente eliminada durante toda la ceremonia de entrega del texto al presidente Boric. Con algo de sorna, algunos hablaban de que todo gobierno de izquierda puede tener su propio Carlos Altamirano. ¿Qué daño pueden causar aquellos que tengan estas posiciones de izquierda, aunque esas personas tengan distintas envergaduras? ¿Usted me entiende? Si hasta hace pocos meses se podía jugar a ganador apostando por una victoria del apruebo, ahora todo está cuesta arriba. Como el gobierno hipotecó su futuro a la aprobación del texto constitucional, el alza o la baja en uno influye en lo otro directamente, como la sombra al cuerpo. Todo esto es muy malo, obviamente. Entonces, han decidido jugársela el todo por el todo. Habrá ministros haciendo campaña bajo el rótulo de que están informando. Tendremos a un presidente viajero al interior del país, también en campaña. Todos a terreno, a ganar el plebiscito. Hay una ventaja, eso sí, el gobierno y los partidos que lo conforman tienen huestes, tienen soldados, tienen infantería, tienen municipios, tienen calle, tienen experiencia en esto. Eso es lo que viene, sin mucho pudor. Esto, eso sí, no es nuevo. O sea, muchos partidos hacen lo mismo, pero todos a la calle. Esa es la consigna. Pero este gobierno tiene otras debilidades, la maldita economía. Gabriel Boric fue un entusiasta impulsor de los retiros de fondos de pensiones desde las AFP. Se le dijo que esto provocaría inflación, pero en ese tiempo era oposición, por lo que no importó ese aviso ni tampoco violar la Constitución. Pero resulta que ahora dirige el país y la inflación no cesa y los sueldos se hacen agua. Para peor, lo que más sube son los alimentos. Y no se trata de salir a buscar otro trabajo, si es que usted está ganando poco. Fíjense que el índice de ofertas laborales en Internet cayó un 12,8% en junio respecto al mes anterior, de un 17,4% en relación a un año. La economía está mal y todos dicen que va a empeorar. Es verdad que la inflación es mundial, pero nosotros estamos mucho más mal que otros. El peso chileno fue la segunda moneda que más se depreció en junio y en los últimos días rozó los 1.000 pesos por dólar. Por si acaso, la moneda peruana, el sol peruano, se ha apreciado respecto del dólar. Todo esto ha provocado el nerviosismo intenso del ministro de Hacienda, el nerviosismo de Mario Marcel. ¿Por qué? Porque ante un país que está con esta inflación, Marcel decidió inyectar 5.000 millones de dólares para contener el alza del dólar y el fracaso es evidente. Otros dicen que en vez de emplear la palabra inyectar, es más apropiada que empleemos la palabra quemar 5.000 millones de dólares. En un país cada día más escuálido, el error parece de magnitud. El nerviosismo de Marcel se manifestó en una declaración además insólita. Llamó públicamente al Banco Central a compartir su diagnóstico por el tipo de cambio, o sea, sobre la pérdida de valor del peso. Mario Marcel estaba hace pocos meses en el Banco Central. De hecho, lo presidía. Hay un código no escrito que indica que el gobierno no hace comentarios públicos de la política monetaria, o sea, del Banco Central, y a su vez el Banco Central no hace comentarios públicos de la política fiscal que corresponde al gobierno. Porque los dos, política fiscal, política monetaria, influyen directamente en la inflación. Pero está la alteración del ministro Marcel que rompió el código que había compartido hasta ahora. Podría haber llamado por teléfono, haber cruzado la calle, están a 100 metros sus oficinas del Banco Central, pero no lo hizo. ¿O es que acaso el Banco Central tiene una visión de que los factores internos han sido decisivos para el deterioro del peso y Marcel quiere presionar al banco porque el banco no podría decir públicamente lo que sabe o lo que cree de las consecuencias políticas? Y aquí un paréntesis. El proyecto constitucional establece que además de combatir la inflación, el Banco Central debe velar por el bienestar de la población, fomentando el empleo, cuidando el medio ambiente y el patrimonio natural. Si la Constitución que se propone estuviera hoy vigente, las presiones sobre el Banco Central serían enormes y no habría simples recados. Después de lo dicho de Marcel, la que se subió al carro fue
la vocera, Camila Vallejo, porque al Partido Comunista nunca le ha gustado el Banco Central Autónomo. Y Camila Vallejo aprovechó la ocasión e hizo su propio llamado al Banco Central para que tome medidas para evitar el alza del dólar. Naturalmente que fue mucho más imprudente que Marcel. Él pidió, Marcel, que se hiciera público el diagnóstico. Ella, Camila, a tomar medidas. Lo que Camila no entiende es que los economistas se defienden entre ellos, aún al más equivocado o derechamente al más malo. Y Marcel le contestó desde la altura de los economistas, y dijo: hay ciertas autoridades que no están familiarizadas con los temas económicos. O sea, la trató de ignorante. Antes, Camila Vallejo había recurrido al clásico expediente de decir que había sido malinterpretada, o sea, que no había cometido un error, sino que simplemente había falta de aproximación cognitiva de los que la escucharon, o sea, de todos nosotros. De que Camila cumple con los requisitos para ser vocera, yo creo que no cabe duda, ¿no? Agreguemos debilidades. Sin duda, la división de la democracia cristiana para el plebiscito. Ya siendo un partido que es un remedo del que otrora fuera, no cabe duda que el gobierno se habría beneficiado de un apoyo más entusiasta. A eso hay que agregar que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se decantó por el rechazo. De 4 expresidentes, uno o una está por el apruebo, Michelle Bachelet, 2 por el rechazo, Piñera y Frei, y uno está en una especie de nebulosa que dice que solo despejará en el secreto de la urna o ni siquiera incluso ahí, porque dijo que el voto blanco es también una opción. Me refiero a Ricardo Lagos. Lo de Frei es muy valiente. Las 2 opciones que ofrece el plebiscito son absolutamente legítimas, pero hay que tener coraje para enfrentarse al gobierno, a su partido, una vez más a su hermana Carmen y a una serie de personas que participaron en los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Cuando se toma posición, siempre se está más solo. Eduardo Frei, en su declaración, valora varios aspectos del proyecto constitucional, pero señala que son barreras infranqueables. El sistema de justicia, dice él, con jueces controlados políticamente, la superposición de autonomías regionales, la plurinacionalidad como amenaza al Estado unitario. Pero la estocada más importante es la que dio respecto al régimen político, porque alertó de la posibilidad de un avance o de que avance un sistema dictatorial. El expresidente Ricardo Lagos también habló y como Frei rescató principios que están abordados en el proyecto constitucional, pero le hizo críticas más o menos similares a las de Frei, sin llegar a decir que podría pavimentarse el camino a una dictadura, pero lo suficientemente fuertes como para no estar con el apruebo. Lagos, que tiene una historia de allendista, socialista, PPD, no podía decantarse por el apruebo, por el rechazo, pero su indefinición fue una derrota para el apruebo. Y el presidente Boric, que hace unos días corrió a su oficina en un intento que ahora podemos catalogar de fallido, evidentemente que fracasó. Parece evidente que son pocos los que están medianamente contentos con la Constitución que se propone. Eso de de aprobar para inmediatamente reformar es una debilidad grande. Francisco Vidal dijo que si la derecha asumía el firme compromiso de reformar la actual Constitución, votaría por el rechazo en vez del apruebo. Lo dijo Francisco Vidal, notable. Guido Girardi, un poco más sofisticado, dice que la forma en que Boric puede ayudar al apruebo es asumir los aspectos a reformar. O sea, de todo lo que escuchamos, ya podemos decir que hay un fracaso de la Convención y también en parte del gobierno. Lagos dijo que hay 2 textos en competencia, el actual y el de la Convención. Así las cosas, pareciera que un aspecto clave es determinar qué texto es más fácil de reformar. Si se baja el quórum de la actual Constitución a 4/7 para reformar, esto ya se votó en la comisión respectiva, esta Constitución es más fácil de reformar que la que se propone. Jugarán un papel importante en el plebiscito la situación económica y la delincuencia. La eliminación del estado de emergencia en el proyecto constitucional, que nada tiene que ver con el de catástrofe, como algunos quieren dar a entender, la casi ausencia de normas sobre la seguridad pública en el texto ante el enorme catálogo, un catálogo amplio de derechos de los presos, hace que el asunto también en esta materia esté cuesta arriba. La delincuencia, los asesinatos, los portonazos, las encerronas,
el narcotráfico, están cambiando. Están entrando mucho más inmigrantes en estos instantes que bajo el gobierno anterior. Y el presidente entonces, ante todo esto, está intranquilo, a veces enrabiado ante lo que está ocurriendo. Demasiados problemas, demasiados desafíos cuya superación dependen de otros factores humanos, políticos, económicos. Se respira un aire de frustración. Mientras empiezan a circular las voces de que hay que dar un golpe de timón, un cambio de gabinete. Isquia Salud, Manuela Interior, Giorgio a Obras Públicas, Carlos a la Secretaría General del Gobierno. El Partido Comunista presiona para dar un bono poco antes del plebiscito. Quiere que sea general, universal, para sumar votos. Marcela aceptaría, pero un bono focalizado. Los comunistas dicen que eso es neoliberalismo, que eso es lo que quieren eliminar con la nueva Constitución. ¿Aceptará Marcela en medio de su propia debilidad? Todo esto es lo que se está discutiendo en un gobierno que está débil. Y todas estas debilidades esconden las debilidades de la derecha, que es un sector minoritario, que ha ganado algunas elecciones por el hastío que produjeron alguna vez sus adversarios, pero por nada más. Un sector que necesita pasar desapercibido, estar oculto, camuflado, para no restar votos al rechazo. Pero de que están. Toda una paradoja en la política. Ser indetectables para poder ganar. Hay que tener muchas debilidades para que adversarios, con esas limitaciones que tiene la derecha, logren en una de esas un triunfo. No es claro que gane el rechazo, pero si así fuera, quien detentará el poder será posiblemente el Senado, ese mismo que quieren eliminar, el que se erigirá como el gran redactor de las reformas que tendrán que venir. Ese poder legislativo que se levantó como el verdadero poder bajo Sebastián Piñera, arrinconando la figura presidencial y convirtiendo a Chile en una especie de parlamentarismo de facto, con el auspicio de Gabriel Boric y su gente. Si gana el rechazo, todo lo que impulsó se podría volver en su contra. Podría quedar con poco poder, a menos que Gabriel Boric se erija como una figura consular, por sobre los partidos, por sobre gobierno y oposición, un verdadero primus inter pares, un estadista de esos cuya obra los trasciende por mucho tiempo para dar conducción al proceso político y dotarlo de una ineludible institucionalidad nueva. Algunos observan que el presidente camina lento, ustedes lo ven caminar, lento, con paso cansino, muy distinto, por ejemplo, a la velocidad que tiene un joven, a la energía que tiene un joven. Por ejemplo, la energía que tenía Marco Enrique Sominami en su primera campaña. Hay un signo en Boric de los pesados momentos que enfrenta. El gobierno, el presidente, los partidos requieren ayuda. Pero haciendo campaña no la tendrán. Será para después del plebiscito, cuando las cosas estén un poco más claras para de ahí seguir con un proceso constitucional que no se detendrá, lo que originará incertidumbre por mucho tiempo en medio de la crisis. Lo que se puede pedir ahora es un mínimo, que el gobierno no sea un factor que aumente la inestabilidad.